Era agosto de 1984, cuando en un poblado de Austria una chica parecía haber abandonado su hogar para unirse a un culto religioso, según decía su padre. Pero la situación era muy diferente. Su padre la mantuvo cautiva durante décadas, violándola todos los días e incluso teniendo descendencia a causa del incesto. Y por increíble que te parezca, el terrible monstruo de Amstetten podría salir libre. El día de hoy hablaremos de Josef Fritzl, quizás una de las mentes más perturbadoras que hemos recorrido en este canal, sobre todo porque cometió atroces actos en contra de su propia familia. ¡Aló! Bienvenidos a La Petite Misteriosa. Josef Fritzl parecía ser un hombre austriaco común y corriente, quien incluso sus vecinos lo catalogaban como una buena persona, amable y educada. Sin embargo, desde la superficie no se veían los atroces actos que cometía en el sótano de su propia casa. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935, perdió a su padre durante la guerra y además no tuvo la mejor relación con su madre, pero parecía que se había sobrepuesto a todo teniendo una familia normal en compañía de su esposa con quien había criado a sus hijos. Pero en realidad era alcohólico como consecuencia de la crianza abusiva que había vivido de la mano de su madre y además había caído en actos delictivos como provocar incendios, cometer agresiones sexuales e incluso violar a una mujer con ayuda de un arma blanca. Sin embargo, incluso su esposa parecía desconocer por completo este lado de su esposo, ya que tenían una vida común hasta que en 1984, después de haber cumplido 18 años, su hija más grande de nombre Elizabeth abandonó la casa, supuestamente para unirse a un culto religioso, según declaró su padre a la policía. Previamente, Elizabeth ya había escapado de su casa un par de veces, por lo que su familia estaba convencida de que los había abandonado, así como también la policía local, razones por las que no se realizaron investigaciones a profundidad. Incluso, unos meses después, la familia recibió una carta supuestamente escrita por Elizabeth diciéndoles que ya no la buscaran más, que simplemente había dejado su hogar para iniciar una nueva vida. Pero el supuesto escape de Elizabeth escondía una horrible verdad. Y es que su padre Josef había comenzado a abusar de ella desde 1977, apenas a los 11 años de edad, y para evitar que escapara, decidió encerrarla en el sótano de su casa a partir del 28 de agosto de 1984. Para este momento, el historial delictivo de Josef había sido eliminado de acuerdo a la ley austriaca de delitos sexuales, los cuales se eliminan después de 10 a 15 años, por lo que la policía y la gente de su comunidad no conocían su pasado como abusador sexual. Por estas razones, la policía creyó en la versión que Josef había dado a su declaración oficial, reportando a la policía la desaparición de su hija Elizabeth, y al tener 18 años de edad, no se le dio seguimiento al caso. A pesar de las sospechas de sus amistades, la mayoría de ellos coincidían en que quizás se había dejado su hogar, ya que tenía marcas que parecían ser autoinfligidas por ella misma. Sin embargo, estas no eran más que una evidencia más del abuso que Josef sostenía en contra de su propia hija. La carta que supuestamente recibió la familia fue aceptada por la policía como real, a pesar de que nunca fue examinada por un experto grafólogo. El terror que vivió Elizabeth fue uno de los más grandes infiernos que cualquier ser vivo pudo haber sufrido, ya que no solamente sufrió el abuso sexual de su propio padre, sino que también había sido encerrada a partir de 1984. Josef tenía conocimiento sobre electricidad debido a su carrera como ingeniero y además durante más de 10 años estuvo realizando reformas en su casa, solicitando permisos a su localidad para poder realizar dichas modificaciones. A los vecinos les decía que simplemente estaba cambiando el tejado. Sin embargo, estaba creando una auténtica cabina del terror, un departamento subterráneo de 80 metros cuadrados y apenas 170 centímetros de altura. Un espacio cuidadosamente sellado con paredes muy gruesas, a las que solamente se podía acceder a través de un pasillo angosto, protegido por una puerta de más de 300 kilos que funcionaba con un código que solo el propio Josef conocía.
En esta cabina del terror, Joseph violó a su propia hija durante años, hasta que tuvieron una primera hija como consecuencia de esta relación incestuosa. La pequeña llamada Kirstine, quien nació en 1988, fue la primera de los hijos a las que le siguió su hermano de nombre Stephen, quien nació un año después. Su vida fue igual de terrible como la que estaba viviendo su madre, ya que ambos nacieron en el sótano sin ayuda médica, más que solamente aditamentos rudimentarios para su alumbramiento, como tijeras y toallas. A pesar de ya haber concebido a 2 niños en su propio sótano, el despiadado abuso de Joseph no había terminado. La segunda familia del monstruo de Amstetten vivía debajo de su propia casa, donde mantenía una supuesta vida normal al lado de su esposa y de sus otros hijos. Con el paso del tiempo, Joseph instalaría una televisión, el único contacto que tenía la familia subterránea con el mundo real, además de algunas fotografías que les mostraba de restaurantes con personas. Además del encierro, Joseph atormentaba a su hija y también a sus nuevos hijos que había tenido con ella, quitándoles la luz durante días y negándoles los alimentos. La tercera hija, fruto de esta terrible relación, nacería en 1992 de nombre Lisa, quien lamentablemente desarrollaría males congénitos debido a ser producto del incesto, una afectación en el corazón que prácticamente la condicionaría para sobrevivir en el sótano. Así que Joseph idearía un nuevo plan. Decidió poner a Lisa en una cuna abandonándola fuera de su propia casa, con otra supuesta nota donde su hija Elizabeth le pedía a sus padres que por favor se encargaran de su hija, ya que ella no podría cuidarla a consecuencia de su enfermedad. Joseph separó a Lisa de sus otros 2 hermanos y la creó en compañía de su esposa como una hija legítima. Pero esto no termina aquí. Haría lo mismo con una cuarta hija de nombre Mónica, quien nacería apenas un año después. Y por si fuera poco, Elizabeth quedaría embarazada de nuevo en 1997, pero esta vez de gemelos, de nombres Alexander y Michael, pero lamentablemente uno de ellos moriría 2 días después de su nacimiento. La sangre fría de Joseph lo llevó a incinerar a su propio hijo en un horno de la casa para deshacerse del cuerpo. 3 de los niños producto de la relación incestuosa, Alexander, Mónica y Lisa, vivían en la parte superior de la casa, criados por sus abuelos, algo que comenzó a ser bastante sospechoso para algunos de sus vecinos, quienes se sorprendían al saber que Elizabeth simplemente había decidido abandonar a sus hijos en la puerta de sus padres. Pero estas sospechas no fueron suficientes para alertar a las autoridades locales, sino que más bien el descubrimiento del terror que vivían tanto Elizabeth como sus hijos, Kirstine y Stephen, sería descubierto casi por casualidad. Ambos sufrían enfermedades constantes producidas por lo débil que era su sistema inmunológico, consecuencia de haber sido criados dentro de un sótano. Vivieron hasta los 19 años en una habitación de apenas 80 metros cuadrados donde no recibían luz solar ni tampoco otro tipo de contacto con el mundo exterior. Kirstine era la que se encontraba en una peor situación, ya que comenzó a padecer fallas en múltiples órganos, por lo que Elizabeth logró convencer a su padre de llevarla al hospital. Para esto, utilizaría otra de sus viejas tácticas. Se presentaría en el hospital como el abuelo de la pequeña, mostrando otra supuesta carta escrita por su madre Elizabeth, pidiendo a los médicos que por favor cuidaran de su hija. Kirstine se encontraba en tan mal situación que tuvo que ser inducida a un coma para poder tratar todos los males en sus órganos que le quejaban. Sin embargo, los médicos encontraron algo más. Esta vez se trataba de una carta legítima escondida entre la ropa de la pequeña, una carta donde una joven desaparecida en 1984 pedía ayuda. Además, el equipo médico se alertó debido a que no había prácticamente ningún registro de la pequeña Kirstine. Resultó que Elizabeth seguía viva. Había sido encerrada por su propio padre durante más de 20 años. Elizabeth vio en las noticias su propio caso, así que ideó un plan para convencer a su padre de que la llevara también al doctor. A esta altura, Joseph tenía tanta confianza que sacó a su hija después de más de 20 años para ir al médico. Incluso se cree que tenía la intención de unir a sus 2 familias.
Fue esta la manera en la que Elizabeth pudo contactar a la policía y relatar los abusos que sufrió por su propio padre durante más de 20 años. Los agentes de la policía actuaron inmediatamente, liberando definitivamente a los 2 hijos que seguían encerrados en el sótano y encerrando al propio Joseph. Y, por sorprendente que parezca, la esposa de Joseph nunca sospechó nada. Sabía que estaba mucho tiempo en el sótano, pero ella creía que simplemente pasaba el tiempo arreglando cosas. Además, a veces decía que tenía viajes de negocios, pero en realidad pasaba días dentro del sótano. Joseph había sido visto por sus vecinos llevando víveres al interior de su sótano, así como también material de construcción, electrodomésticos y otros muebles. Al parecer, esto jamás alertó la atención de las autoridades, quienes siguen sin reconocer los fallos cometidos por la policía que terminaron inherentemente en el abuso de 3 niños y su madre. Joseph fue llevado a juicio por delitos de violación, esclavitud, incesto, homicidio y secuestro. Aunque al principio solamente se había declarado culpable de violación y esclavitud, en marzo del 2009 se declaró culpable de todos los cargos, siendo condenado a cadena perpetua, así como también a ser sometido a vigilancia psiquiátrica. Pero ni siquiera en la cárcel tuvo una vida tan mala como la que le causó a su propia familia, ya que aunque vivía en una celda de 11 metros cuadrados, por lo menos tenía una ventana en la cual podía ver la luz del sol. Y por impresionante que suene, Joseph no mostraba ninguna señal de arrepentimiento. Incluso declaró que lo que tenía con su hija era amor y que deseaba salir de la cárcel para poder cuidar a su mujer Rosemary y al resto de su familia. Declaró también que no era un monstruo, que era alguien bondadoso, ya que pudo haber matado a sus hijos, pero no lo hizo. Otra de las escandalosas declaraciones era que no podía simplemente dejar de violar a su hija. Era como una adicción, argumentando que había nacido para violar. En el 2024 se cumplieron los 15 años de cárcel de Joseph, periodo en el cual podía pedir por primera vez que lo liberen del encarcelamiento. Y a pesar de ser uno de los más grandes criminales que ha visto el mundo, por la ley austriaca puede tener beneficios como la libertad condicional, ya que, según las leyes de ese país, los presos con enfermedades mentales pueden tener este tipo de trato. A sus 88 años, Joseph fue trasladado de la prisión a un hospital para enfermos mentales, algo que, la verdad, indignó a la sociedad en general porque pensaban que este podría ser tan solo el comienzo para su inminente liberación. Sin embargo, esto no sucedió y seguirá cumpliendo cadena perpetua en una prisión normal. Mientras tanto, Elizabeth recibió un nuevo nombre después del juicio, siendo reubicada en una pequeña aldea austríaca donde vive con sus 6 hijos. A lo largo del tiempo, han tenido terapia psiquiátrica para superar el trauma causado por su cautiverio. Incluso, se enamoró del guardaespaldas que se le asignó para cuidarla después de haber sido puesta en libertad, casándose hace alrededor de 4 años. Durante todo este tiempo, Elizabeth ha logrado tener una vida relativamente normal después del infierno que vivió durante más de 20 años. Vive cada día como si fuera el último, llenándolo de actividades, donde su actividad favorita es ir de compras. Sin embargo, este camino hacia la redención no fue sencillo, pero de poco ha logrado superar sus traumas, como la obsesión por la limpieza que la llevaba a bañarse hasta 10 veces al día, poco después de haber sido liberada. Pero cuéntame, ¿crees que está justificada la solicitud de liberación de Joseph? ¿Consideras que Elizabeth haya alcanzado la tranquilidad que tanto se merece? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.